La paz del Señor. Querido hermano, querida hermana, bienvenido a tu familia, bienvenido a Reina de la Paz TV. Sábado 21 de noviembre. Es hoy la fiesta, la memoria de la presentación de la Virgen. Es decir, hoy conmemoramos cuando ella fue presentada en el templo, porque en ese momento ella ya le entregó toda su vida al Señor. Es muy bonito que caiga esta memoria en sábado, día de María. Nosotros en este día centramos nuestra mirada en nuestra Madre bendita y miramos cómo ella le entregó toda su vida al Señor, para aprender cada uno de nosotros también a entregarle toda nuestra vida al Señor. El Evangelio de hoy nos va a hablar sobre la vida eterna, porque hay un grupo de saduceos. Después explicaremos quiénes eran los saduceos un poco, que van a preguntarle a Jesús sobre la vida eterna. Durante todo este mes de noviembre, nosotros estamos teniendo una mirada hacia el cielo, hacia la eternidad. Y en este tiempo estamos viendo en el Catecismo todos los números que hablan sobre la escatología, es decir, sobre lo que hay al final, sobre el final de los tiempos, sobre el final del mundo y sobre el final de la vida de cada persona. Vamos a intentar hoy comprender un poco mejor cosas sobre el cielo y cómo es el cielo, qué es el cielo. Comencemos escuchando lo que nos dice Jesús. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 20, versículos 27 al 40. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano, dejando mujer, pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos, y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7 murieron sin dejar hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 han estado casados con ella. Jesús les contestó: en esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos, no se casarán, pues ya no pueden morir, son como ángeles, son hijos de Dios, porque participan en la resurrección. Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos,
porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos escribas, bien dicho, maestro, y no se atrevían a hacerle más preguntas. Hay bastantes cosas que explicar en este Evangelio. Primero, ¿quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran una clase social dentro del pueblo judío, es decir, eran judíos, pertenecían a la religión judía, estaban circuncidados, que era el rito para entrar a pertenecer al pueblo judío. Todos los niños judíos de pequeñitos eran circuncidados, como Jesús también. Y entonces los saduceos eran judíos, pero eran unos judíos que tenían una fe a su manera. Porque así como el conjunto de los judíos creían en la resurrección de los muertos, creían que después de esta vida hay otra vida, ellos no creían en la resurrección de los muertos, creían que con esta vida se terminaba todo. Y había un poco de discusión en el pueblo judío, porque ellos decían que no había resurrección, pero la mayoría creían que sí había resurrección. La Biblia, los profetas lo daban a entender. Pero estaban en esa discusión. Jesús aclaró definitivamente esa cuestión. Efectivamente, hay resurrección de entre los muertos, hay vida eterna. No dejó ninguna duda al respecto porque Él mismo resucitó. Y al resucitar y verle todos volver de la muerte, ya no podemos tener dudas de que hay una vida después de la vida. La muerte no es el final. ¿Por qué los saduceos negaban la resurrección si eran judíos? Y la Biblia lo decía, hablaba de la resurrección de los muertos. Porque eran una clase social con mucho dinero y generalmente cuando uno vive muy cómodamente en este mundo, prefiere no pensar en la vida eterna y hasta prefiere no creer en la vida eterna, porque a ellos en realidad su conciencia les remordía. Hay personas adineradas que viven según Dios, que comparten sus bienes con los necesitados, que son un modelo, son buenos cristianos. Pero también hay personas con dinero, como era el caso de los saduceos, que eran egoístas, ambiciosos. Y entonces su conciencia les remordía y preferían pensar que no había vida eterna porque tenían miedo al juicio de Dios. En realidad todas las personas que no creen en la vida eterna están negando algo que está dentro de ellos, porque todo ser humano tiene el anhelo de la vida eterna. Están rompiendo algo dentro de ellos. Y el que no cree en la vida eterna es o bien porque se ha creado o le han creado una falsa imagen de Dios y entonces prefiere no encontrarse con ese Dios porque tiene una imagen deformada de ese Dios, le ve como malo, le ve como alguien que no nos ama. O bien porque su conciencia le remuerde. Y entonces por eso no cree en la vida eterna. Prefiere no verse cara a cara con Dios para no ser juzgado. Pero lo natural en el ser humano es creer en la vida eterna, porque su interior le pide creer en la vida eterna, porque Él está creado para ser eterno.
Y entonces le presentan aquí un caso extraño, irreal, como muchas veces cuando queremos justificarnos nos inventamos un caso irreal que no se da y decimos, claro, es que si fuesen las cosas, ves como en este caso se ve que eso no puede ser así, pero es un caso irreal que no se da nunca. Nos inventamos cosas extrañas para justificarnos. Y se inventan ese caso para preguntarle, entonces, ¿cómo puede haber resurrección? ¿De quién de ellos va a ser mujer? Lo que nos interesa más es la respuesta de Jesús. Dice, en esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán, pues ya no pueden morir, son como ángeles, son hijos de Dios. Esto es lo más importante. Primero, los que sean juzgados dignos de la vida futura. Jesús no presenta nunca la salvación como algo automático, todos se van a salvar y ya está, sino que siempre habla de que cada uno será juzgado y cada uno tiene que estar bien preparado para llegar a la vida eterna. Los que sean juzgados dignos de la vida eterna serán como ángeles, serán hijos de Dios, ya no se casarán. Con esto está enseñando Jesús una verdad muy profunda, que ellos, los judíos, la entendían mejor que nosotros, porque estas palabras nosotros, como tenemos otra cultura, no terminamos de captar el sentido. Para un judío decir son como ángeles, son hijos de Dios, significa que serán seres llenos de gloria, llenos de Dios, llenos de una gracia, de una luz, que es mucho más que todo lo de este mundo. Lo que está diciendo Jesús es, cuando uno llega a la resurrección, participa de tal manera de todo lo que es Dios, de todos los bienes de Dios, de toda la gloria de Dios, que su ser entero es transformado en algo maravilloso, en alguien que es el mismo que seremos tú y yo si alcanzamos la vida eterna, pero con una transformación interior impresionante en la cual Dios estará llenándonos por completo, estará glorificándonos, estará haciendo que nuestro ser posea unas cualidades, unas características tan maravillosas que no nos las podemos ni imaginar. La más importante de todas esas características es el amor. Amaremos como Dios ama, lo cual es algo tan grande que no hay palabras para definirlo. Y como consecuencia del amor, la felicidad que poseeremos en nuestro corazón. ¿Cómo es el cielo? Pues el cielo es algo que si queremos definirlo con palabras no existen. Yo os aconsejo que si queréis saber un poco cómo es el cielo, hagáis mucha oración para que Dios os lo haga comprender en vuestro corazón. También os aconsejo que veáis las apariciones a los videntes de Medjugorje, por ejemplo las apariciones del día 2 a Mirjana, y veáis su rostro, el rostro de Mirjana. Ahí podéis comprender un poco cómo se siente uno en el cielo.
La Reina de la Paz nos dijo el 2 de junio de este año 2015: queridos hijos, tened confianza en mí, porque todo lo que deseo, lo deseo para vuestro bien, eterno bien, creado por el Padre Celestial. Es un bien eterno que Dios ha creado para nosotros, el cielo, y que nos está esperando. Hoy vamos a explicar un poco el número 1021 del Catecismo. Seguimos profundizando en lo que es la vida eterna. Este número habla sobre el juicio particular. La muerte pone fin a la vida del hombre como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina manifestada en Cristo. El día que morimos es el último día que tenemos para aceptar o rechazar la gracia. Algunos piensan, bueno, después de que me muera ya me arrepentiré. No. Tienes para arrepentirte hasta el momento en que te mueras. Después ya el tiempo se habrá acabado. Por eso tenemos que convertirnos hoy, porque no sabemos cuándo nos llamará el Señor. El Nuevo Testamento habla del juicio principalmente en la perspectiva del encuentro final con Cristo en su segunda venida. Cuando en el Nuevo Testamento se habla del juicio, sobre todo se refiere al juicio final, cuando Cristo vuelva. Pero también asegura reiteradamente la existencia de la retribución inmediata después de la muerte de cada uno. Inmediatamente que morimos, cada uno, tenemos una retribución inmediata, es decir, en ese momento somos juzgados por Dios. La parábola del pobre Lázaro la encontráis en Lucas 16, 22 y siguientes, y la palabra de Cristo en la cruz al buen ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Así como otros textos del Nuevo Testamento hablan de un último destino del alma que puede ser diferente para unos y otros. En el momento en el que morimos somos juzgados y nuestra alma en ese mismo momento puede ir a diferentes sitios. Veremos mañana cuáles son esos sitios. En ese momento, cuando morimos, nuestra alma es juzgada y recibe el pago de cómo hemos vivido en este mundo, si hemos aceptado o hemos rechazado la gracia del Señor. Pues hasta mañana, si Dios quiere, queridos hermanos. En este sábado tenemos un programa nuevo con Sandra y Mariano de Evangelizando con María. Os recomiendo mucho que lo veáis para que aprendamos todos a llevar el Evangelio, el amor de Dios a nuestros hermanos. Que nuestra Madre os bendiga con su bendición maternal.